Eh, Hablar del origen de la Iglesia Católica, lo primero que tenemos que decir que los católicos o la Iglesia Católica misma sostiene que el origen de dicha iglesia se encuentra en la muerte y la resurrección de Jesús, que a partir de la muerte y resurrección de Jesús, Jesús estableció la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que fue establecida, constituida, construida y edificada por los mismos apóstoles del Señor Jesús. Ahora, al leer el Nuevo Testamento, nosotros vemos que las enseñanzas y las prácticas de la Iglesia Católica no tienen absolutamente nada que ver con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Vamos a ver al final de esta enseñanza que Jesús no estableció ninguna iglesia como denominación, aunque los católicos afirmen que ellos fueron fundados, establecidos, y que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Son problemas de hermenéutica, de mala interpretación de las escrituras, que vamos a tratar de ver en esta ocasión. Ahora, entonces, ¿dónde se origina la Iglesia Católica? Algunos me han preguntado, y en estos días una hermana, no me acuerdo de dónde, me volvió a preguntar, porque me decía, la pregunta decía así, pastor, ¿la Iglesia Católica fue establecida por Constantino o fue primero Ignacio de Antioquía el que fundó la Iglesia Católica? Y hay una confusión allí, porque a Ignacio de Antioquía, un padre de la Iglesia, por cierto, algunos estiman que fue discípulo de Pablo y también de Juan, fue el primero en llamar católica a la Iglesia cristiana. No es que él estableció la Iglesia Católica, sino fue el primero en llamarle católica. La palabra católica significa universal. Entonces lo que hizo Ignacio de Antioquía, como un buen padre de la Iglesia que fue, que muere, por cierto, en el martirio a causa de su fe, él le llamó a la iglesia cristiana católica. Y la iglesia cristiana es una iglesia católica en el sentido del significado de la palabra católica, es decir, es una iglesia universal. ¿Qué cosa es la iglesia? Es el cuerpo místico universal de Jesucristo, que está desparramado por todo el mundo. ¿Quiénes son la iglesia? La compañía de todos los redimidos por Jesucristo que creen y practican las enseñanzas del Evangelio. Pero yéndonos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, no podemos dejar de mencionar a Constantino. La historia menciona que Constantino, o en tiempos de Constantino, existía en Roma lo que se conocía como una tetrarquía. Y había dos emperadores romanos en ese momento, uno se llamaba Constantino, el otro se llamaba Magencio, que reclamaban para sí la supremacía del poder en el imperio romano. En el año 312, específicamente el 28 de octubre del año 312, se produce una batalla en el puente Milvio. Allí se iban a enfrentar las fuerzas de Magencio y las fuerzas de Constantino. La noche anterior, es decir, el 27 de octubre, o el día anterior, el 27 de octubre del año 300, dice salir al campo y mirando hacia el sol, cuenta la historia, no solamente historiadores cristianos, historiadores no cristianos también relatan el mismo episodio, que Constantino ve en el cielo una cruz y escrito en latín, alrededor de la cruz, decía, en esta señal venceréis. Entonces Constantino pensó que era de alguna manera un buen presagio para él y pensaba que el Dios de los cristianos, asociándolo a la cruz, le iba a ayudar en esa batalla. Algunos inclusive llegan al punto de decir que Constantino mandó a imprimir en los escudos y en las armas de su ejército la cruz para que fueran de alguna manera protegidos o cuidados en esa batalla en el puente del río Milvio contra Magencio. Lo cierto es que Constantino gana esa batalla, aun cuando no tenía todo a su favor. Entonces Constantino dice, definitivamente el Dios de los cristianos me ha ayudado. El Dios de los cristianos fue el que me ayudó a vencer a Magencio. En su apuro por huir, Magencio, cruzando justamente el río Milvio, es alcanzado por los hombres de Constantino y muere ahogado en ese río. Cuando esto ocurre, Constantino sin lugar a dudas dice, el Dios de los cristianos fue el que me ayudó. Un año después, o menos de un año después, en el año 313, él promulga el edicto conocido como el edicto de Milán, pero también conocido como el edicto de tolerancia. ¿Por qué el edicto de tolerancia? Porque se empiezan a tolerar de alguna manera todas las religiones, entre ellas
El cristianismo, que durante casi 300 años había sido perseguido, los cristianos ultrajados, despojados de sus bienes, escondidos en ocasiones en catacumbas o en lugares aislados de las grandes ciudades. Entonces, con este edicto de tolerancia en el 303 se pone fin a las persecuciones, pero no, Constantino no es el que establece de manera histórica, de manera exacta, el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. En el año 325, en el Concilio de Nicea, lo que consigue Constantino es que se reconozca que Jesús y Dios eran, digamos, de alguna manera una misma entidad. Y para él era digamos, un alivio, un avance para los cristianos. Aunque tengo que aclarar que Constantino en realidad nunca renunció a sus prácticas paganas. Si bien adquirió algunas costumbres cristianas, nunca renunció del todo a sus costumbres paganas. No podemos decir que era medio cristiano, medio pagano, porque eso no existe, pero para que se entienda, tenía algunas cosas de la fe, pero no había renunciado a todo el paganismo que, por cierto, reinaba en el Imperio Romano. Como 60 años después, recién en el año 380, el 27 de febrero del año 380, se juntan dos emperadores, el emperador romano de Occidente y el emperador romano de Oriente, el de Oriente Teodosio y el de Occidente Valentiniano, y ellos deciden, sí, en el año 380, establecer el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. A partir de ahí, la fe cristiana pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, es decir, se casa la religión y el Estado y la religión. En muchos países, sobre todo en nuestra querida América Latina, eso sigue ocurriendo. Después de 300 años de ser perseguida la iglesia, a partir de este momento la iglesia ya deja de ser perseguida, por lo menos oficialmente, más bien empiezan a ser perseguidos muchos de los cultos paganos que hasta ese momento eran aceptados, como ahora aceptamos el cristianismo, los que perseguimos son aquellos que no son cristianos. Inclusive hay relatos históricos que templos paganos eran saqueados, eran incendiados, eran destruidos por ese afán de haber oficializado el cristianismo, no por los cristianos, ¿no? sino por los mismos emperadores romanos, por haber declarado el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Ahora, todo cambió indudablemente a partir de la, entre comillas, conversión de Constantino. Trajo buenas cosas y trajo malas cosas, es decir, no todo lo que Constantino trajo con esa supuesta o aparente conversión fue buena. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el ser cristiano era una cuestión de fe, de jugarse por el Señor. Es decir, el que era cristiano tenía que estar dispuesto a renunciar a familia, bienes, negocios, posesiones y huir, esconderse a causa de la fe. Ahora no, ahora ya ser cristiano era para todos. Y eso empezó a licuar la fe. ¿Por qué? Porque hasta este punto, hasta antes de Constantino, ser un cristiano era ser un cristiano. A partir de, bueno, cristiano era cualquiera, cualquier seguidor de Poseidón o de Minerva o de Zeus o de Isis, ya podía también ser un cristiano sin tener una experiencia real de conversión. Y ahí empezaron a ocurrir cosas que vamos a ir viéndolas si el tiempo nos permite, porque esto necesitaríamos horas para hablar de esto, porque estamos hablando de historia. Como dije, Constantino no abrazó toda la fe ni dejó todo el paganismo, mezcló las dos cosas. Ahora, ¿qué hizo Constantino más que beneficiar a la iglesia? Lo que hizo Constantino, y presten atención a esto, fue cristianizar el paganismo. Es decir, cristianizó el paganismo. Lo que era pagano le empezó a dar un giro, un matiz de cristiano. Y eso, por cierto, desemboca en muchas de las prácticas que tienen que ver con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por ejemplo, hablemos de la diosa Isis, una diosa egipcia, pero que todavía formaba parte de las diosas más adoradas en Roma. Era considerada, y acá tengo datos que podría precisar con certeza, sin equivocarme, era considerada la diosa madre. Empieza a prestar atención: Isis, la diosa madre, la diosa reina, la diosa de todos los dioses, una diosa que se venía adorando desde el año 2300 o 2400 antes de Cristo. Sin embargo, seguía siendo adorado como la reina, como la madre, como la diosa de todos los dioses, y hasta el siglo VI se adoró a Isis, pero en el siglo VI se prohibió la adoración a esta diosa. Exactamente en el año 535, esta diosa madre, esta diosa divina, por cierto, protectora, siempre mostrada con su hijo en brazos,
empiecen a pensar en la iconografía católica, esa diosa, esa mujer con un niño en brazos, a alguien nos empieza a sugerir, personificada por la luna, muchas veces con un aro de luz alrededor de su cabeza, porque tenía que ver con la personificación y con lo que era la iconografía egipcia también de esta diosa Isis, con Horus en sus brazos, por cierto. ¿Qué hicieron los emperadores romanos? Dijeron, no podemos voltearnos a Isis, no podemos sacar a Isis porque tenía muchísimos adoradores. Entonces dijeron, no la vamos a sacar, vamos a decir que Isis es ahora nada más y nada menos que la Virgen María, porque así como Isis era adorada en Egipto, María, sí que sin lugar a duda, tenía un papel importantísimo en la vida de Jesús y tuvo un papel importante en los primeros años de la vida cristiana porque la vemos ahí junto a Jesús, junto a los discípulos, en el aposento alto, una mujer definitivamente consagradísima a Dios. ¿Qué hicieron los emperadores romanos? Dijeron, no vamos a meter demasiado en problemas, vamos a hacer una fusión de esto y aquello y quedamos bien con Dios y con el diablo. Y no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. O estás de un lado o estás del otro. Entonces, todo lo que tenía que ver con Isis fue absorbido por la Virgen María. Inclusive, lo que muchos católicos, apostólicos romanos no saben, que la imagen que hay en muchas iglesias católicas, la iconografía que se cree ser de la Virgen María, no son otra cosa que réplicas, imágenes, descripciones de la que fuese Isis, diosa de Egipto, y de Horus, su pequeño hijo. ¿Qué fue lo que hicieron los romanos? Quisieron atraer a los adoradores de Isis al cristianismo y encontraron en María y en Isis un parecido increíble y dijeron, esto pinta bien, porque vamos a traer a muchos paganos a la fe cristiana. Y les parecía que era una buena idea, pésima, por cierto, para mí, pero que a ellos les pareció buenísima. Otra de las cosas que había en el Imperio Romano en aquel entonces, y la mayoría de romanos creían en esto, era lo que se llamaba el enotismo o enoteísmo. ¿Qué cosa era el enotismo? Era de alguna manera un pensamiento filosófico que creía que había una autoridad superior y debajo de esa autoridad superior había autoridades inferiores. Que esta autoridad superior tenía que ser alabada, tenía que ser adorada, pero no prohibía que se alabe. Y empiecen a escuchar la historia, ¿qué se parece? Esta autoridad superior no prohibía que se alabase o se adorase a las divinidades inferiores. Se adoraba al Dios superior, pero no se despreciaba a los demás. La mayoría de los emperadores romanos, la historia cuenta que eran enotistas, es decir, abrazaban el enotismo como una idea filosófica, como una religión. Ahora, pensemos por un momento, había un panteón romano que tenía Júpiter por encima de todos, el enotismo, lo tenía Júpiter por encima de todos. Y debajo de Júpiter estaban, por ejemplo, Neptuno, Juno, Minerva, Mercurio, Plutón. Y cada uno de esos dioses menores que estaban por debajo de Júpiter tenían a cargo, entre comillas, bendecir, obrar, operar en un área específica de la vida de aquellos que le adoraban. Por ejemplo, Neptuno era el dios de los mares, que estaba por debajo de Júpiter, por cierto. Juno, el dios del matrimonio y la familia. Minerva, la diosa de la inteligencia o de la sabiduría. Mercurio, el dios del comercio. Plutón, el dios de los muertos. Y así todo el panteón romano. Pero por encima de todos estaba Júpiter. ¿Qué hicieron los romanos? Dijeron, tenemos que hacer algo nosotros con este tema. No nos podemos echar encima a la gente. Bueno, vamos a seguir con este enotismo, pero ya no vamos a hablar de Júpiter y no vamos a hablar de Minerva, de Juno, de Mercurio. Vamos a hablar de Dios, el Dios de la Biblia, y abajo le vamos a poner, ¿por qué no santos? Y de ahí viene un poco el concepto, ¿por qué tanta idolatría y tanta santería dentro de la Iglesia Católica? Los católicos reconocen como a 7.000 santos, imagínense ustedes. Ahora, le dije en el panteón romano Júpiter y abajo todos los otros dioses. Ahora hablamos de Dios y empezamos a hablar de un montón de santos. Por ejemplo, San Judas Tadeo. ¿Quién no conoce a San Judas Tadeo? Uno de los santos más adorados en México, por ejemplo, que es el santo de las causas imposibles o de las causas perdidas. ¿Se dan cuenta del enotismo? Antes era Júpiter y debajo todos los dioses. Ahora es Dios y empiezan a aparecer los santos que empiezan a como encargarse como un director general y gerencias abajo. Terrible. San Judas Tadeo, Dios de las causas imposibles. San Benito,
el Dios o el santo de la protección. Hay que invocar a San Benito cuando uno necesita protección, dicen los católicos. San Antonio, el Dios de los matrimonios, de los casamientos, el que es casamentero. Cuando quieres casarte tienes que encomendarte a San Antonio porque San Antonio es el que te va a ayudar. Bueno, ese enotismo que practicaban los romanos, los emperadores dijeron, esto es muy difícil de romper, no lo vamos a poder sacar de un día para el otro. Y lo empezaron a cambiar los nombres, a cambiar las figuras, a maquillar esto de aquí, esto de allá, porque no querían quedar mal con nadie y temían de alguna manera algún tipo de sedición, porque decían, si se nos levanta el pueblo, los seguidores de esto, los seguidores del otro, vamos a tener contentos a todos. Y así empieza a meterse mucho de este paganismo de Isis, del enotismo, dentro de la iglesia cristiana, pero específicamente de lo que era la iglesia católica, apostólica y romana, para ser más exacto. Algo que no sé si han oído ustedes nombrar alguna vez, pero que tiene que ver con algo relacionado con la Iglesia Católica, es el mitraísmo. Algunos historiadores creen que el mitraísmo fue de hecho la religión oficial en Roma hasta que se oficializó el cristianismo. Es decir, como que el mitraísmo fue desplazado por la fe cristiana, desplazado en cuanto a decretos, pero es muy difícil que alguien, salvo que tenga una experiencia de conversión real, deje el paganismo para ir detrás del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Y fíjense qué interesante, que dicen que la mayoría de jerarcas del ejército romano practicaban el mitraísmo, inclusive mucha gente del pueblo también. Algunos creen que en un momento el mismo Constantino pudo haber practicado este mitraísmo. ¿En qué se caracterizaba esta religión, por decirlo de alguna manera? En una comida sacrificada a un dios, al dios de la Mitra. Una comida. Se sacrificaba un carnero, se comía la carne del carnero y se bebía la sangre. Pero escuchen lo que decía el mitraísmo. Escuchen, porque esto es para que a uno se le paren los pelos. El mitraísmo decía que el espíritu del dios del mitraísmo, de la mitra, de los secretos de la mitra, se encarnaba en ese animal y la carne de ese animal era literalmente la carne del dios que ellos adoraban. Y la sangre de ese animal se convertía por un acto no sé de qué, literalmente en la sangre del dios al que ellos adoraban. No tenemos que pensar demasiado para pensar, por ejemplo, en el dogma de la transustanciación, donde los católicos creen que en el misterio de la Santa Misa, en la Eucaristía, la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús y el jugo de la uva o el vino se convierte literalmente en la sangre de Jesús. Bueno, tremenda herejía, tremenda blasfemia. El autor de los Hebreos dice que el sacrificio de Jesucristo fue hecho una vez y para siempre. Algunos me preguntan en ocasiones, pastor, ¿está mal que yo como cristiano participe de una misa? Por supuesto. Y te voy a explicar por qué. Porque la misa es un sacrificio. Porque desde el momento que se cree en que el pan se convierte en el cuerpo y la sangre, perdón, el vino en la sangre y se vuelve a sacrificar, estás participando de un culto donde hay sacrificios y los sacrificios pararon. Yo no puedo parar de participar de un culto donde se está ofreciendo un sacrificio, vaya a saber a quién, muy probablemente al diablo. Los que practicaban el mitraísmo decían que al comer esa carne y beber esa sangre, uno recibía la salvación. Yo no sé si a ustedes esto les hace acordar a algo, pero déjenme decirle algo que les va a llamar mucho más la atención. Y todo lo que yo les digo, ustedes pueden investigarlo, no está hablando un fanático evangélico. Está hablando una persona que estudia la historia, que lee, que investiga y que antes de decir algo se asegura de lo que va a decir. Si alguna de las personas que me están escuchando en este momento dicen, pastor, yo soy católico y me siento ofendido, no intento ofenderte, intento que abran los ojos y que te des cuenta que estás siendo engañado. Investiga por ti mismo y te vas a dar cuenta que lo que yo te digo es tal como te lo estoy diciendo. ¿Sabes cuántos sacramentos tenía el mitraísmo? Estoy haciendo un silencio por dos razones. Primero, porque quiero que pienses. Y segundo, porque quiero generar expectativa con la respuesta que te voy a dar.
tenía 7 sacramentos. ¿Sabes cuántos sacramentos tiene la Iglesia Católica? 7. Ah, pastor, pero eso puede ser casualidad. Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si tú crees que es una casualidad, es un problema tuyo. Hay otros temas. El papado, por ejemplo. Todos insisten, bueno, algunos insisten